La parábola del sembrador, que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Hemos leído por varias ocasiones la parábola del sembrador. Jesús, ¿no es cierto?, hacía una separación aquí y hacía dos grupos, ¿no es cierto? En esta parábola habían dos grupos. Los que estaban cerca de Jesús, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? Eran los 12 apóstoles, ¿no? Lo que revela en el libro de Marcos 4, 10, 11, ¿no es cierto? Ahí tenemos Marcos 4, 10, 11, nos revela cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12, dice, le preguntaron. Entonces aquí nos damos cuenta y aquí está una... Miren ustedes, esos son los 12, ¿no? A los que les declaraba los misterios del reino de Dios, que eran ilustrados por medio de estas comparaciones, ¿no? De estas enseñanzas. Estamos hablando sobre el sembrador y recuerden que en ese tiempo y hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a la agricultura, así que es un poco de pronto asimilar lo que Jesús quiso decirnos, ¿no? Pero también existen otro grupo, los que no están dentro de los 12, ¿no? Los que están fuera de de esta parábola, ¿no? Los que dice, no eran discípulos de Jesús, no estaban abiertos a entender ni obedecer al Señor. No es que el Señor, como se dice, los colocaría fuera, sino que quedaban fuera por la falta de deseo de entrar y entonces, no viendo más que la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. Ahora, la parábola, como les decía, es una comparación, ¿no?, que hace Jesús para presentar una ilustración de lo que es el reino de Dios, de lo que es el reino, ¿no? Entonces, eso es lo que él quería enseñar, algo sobre el reino, siempre a Jesús le interesa el reino de Dios, eso es indudable, ¿no? Él nos habla del reino de Dios, no nos habla de un reino terrenal, nos habla del reino celestial. Ahora íbamos a aprender que se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación. 4 tipos diferentes, ¿no es cierto? Él nos decía primeramente el misterio del reino de Dios. Nos hablaba sobre un misterio. Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver con lo que él describió como el misterio del reino de Dios. Ahí estamos leyendo en Marcos 4:11 y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los que habían creído, a sus seguidores, a sus discípulos. Si usted ha creído en el Señor y si yo creo en el Señor, entonces esa promesa de revelarnos sus misterios está para nosotros, ¿sí? Para nosotros. Recuerden algo que se me viene a la mente en el libro, ¿no es cierto?, nosotros recordamos, ¿no es cierto?, el libro donde dice, clama a mí y yo responderé, ¿no es cierto? Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas ocultas o misteriosas que ni siquiera tú te imaginas, ¿no es cierto? Miren ustedes, eso es una promesa, que Dios nos va a revelar cosas que nosotros no conocemos. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Estábamos diciendo, ¿en qué consiste este misterio que ahora nos es revelado? Que el reino no sería manifestado de forma visible en este mundo.
durante el ministerio terrenal de Jesús. Recuerden ustedes que los seguidores de Jesús en ese tiempo creían que Jesús iba a liberar a Israel del dominio de los romanos. Y lo creían como un salvador, como un libertador, ¿no? De ese dominio. Pero Jesús no vino a eso. Recuerden que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Lo dijo muy claro. Cuando estuvo ahí, ¿no es cierto?, con Pilatos, él le dijo, ¿tú eres rey? Entonces él dijo, para eso he venido a este mundo. Pero le dijo y le aclaró, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, le dijo Jesús, que los ángeles, el ejército y todos vendrían y lucharían, y al fin y al cabo, yo no sería un problema poder dominarlos, poder combatirlos, pero mi reino no es de este mundo. Así les advirtió Jesús a los judíos de aquel entonces. Entonces, el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. En cada corazón. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está cerca de ustedes, no está lejos. Cada cual que cree en Jesús ya tiene el reino de Dios en su vida. Porque está Cristo en nuestro corazón. Porque Cristo es el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. El campo sobre el cual era sembrado la semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. Recuerden que cuando Jesús partió, ¿no es cierto?, ascendió al cielo, le dio una comisión a los discípulos. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿no? Y he ahí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y vinieron muchas cosas que pasaron, ya persecuciones, pero todas esas cosas que pasaron, aunque uno las vea dolorosas, esas cuestiones tenían un propósito divino, de que sus seguidores se han esparcido para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Eso era un propósito que Dios tenía, de expandir el reino de Dios, ¿no? Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. Y de pronto podemos ir más profundizando en estas palabras. Tenemos la palabra del sembrador en Marcos 4, del 1 al 20. Tenemos la parábola de la semilla que crece en secreto, ¿sí? Ya, que trata del modo en que crece el reino de Dios, ¿sí? De la semilla que va creciendo. Y tenemos la parábola de la semilla de mostaza, nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, así como una semilla tan pequeña, una semilla muy pequeña, ¿no es cierto?, ¿ya? Sin embargo, esta semilla produce un árbol muy grande. Entonces, en la palabra de Dios se trata de una semilla, de la semilla. Es la semilla que nosotros podemos recibir en cada uno de nuestros corazones. Ahora vamos a tratar 4 tipos de suelo, ¿ya? En donde cae la semilla. La parábola nos dice, el suelo o terreno es el corazón humano. Para nosotros entender esta parábola, vamos a aclarar que el terreno es el corazón humano. Se menciona 4 tipos diferentes en función de las distintas formas en que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla es la misma en todos los casos, la misma semilla.
La diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada. De eso depende. Aquí nosotros tenemos la representación, ¿no es cierto?, de la parábola del sembrador, ya en un resumen que nos hace la ilustración junto al camino, ¿no es cierto? Una parte de la semilla cayó junto al camino, ¿sí? Es un terreno tan duro. Si ustedes se ponen a pensar lo que es un camino, ¿ya? Y dice que camino se hace al andar. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente va por esa misma dirección y se convierte en un camino, y este camino se vuelve muy duro, ¿ya? Es un terreno duro que no puede hundirse la semilla, no puede hundirse el suelo, ¿no es cierto? No puede hundirse la semilla en el suelo, de modo que las aves pueden comerla sin que hubiera dado señal de vida. Hace referencia a personas insensibles que, como el sendero por el que ya han pisado muchos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones han quedado endurecidos. También puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado. Gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa ridícula o inútil. En todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. Entonces, dice, una parte de la semilla cayó en el camino, ¿sí? Entonces, cuando hay una persona que recibe la palabra con ese, digamos, característica de suelo, es fácilmente frágil. No puede salir nada de fruto aquella semilla, y Satanás no tiene ninguna dificultad de robar lo que recibió. Ahora dice otro punto, dice en pedregales, que también cae esta semilla. Quiere decir, más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca, donde no hay humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no puede echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra de Dios. Dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. No hay convicciones. No hay convicciones. Todavía la palabra no ha sido guardada en el corazón. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, se vuelven al mundo. Muchas personas han dejado de escuchar la palabra de Dios por simplemente oposición que se levanta en contra de la palabra de verdad. El tercer caso es la semilla que cayó entre espinos. Sí, entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero allí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella. ¿Qué quiere decir? Que los espinos crecieron mucho más que la semilla que se sembró.
Por lo tanto, miren ustedes, poniendo el ejemplo de lo que es, el campo, lo que es la agricultura. Cuando usted quiere sembrar algo sobre un árbol ya que ha nacido y que está más grande, esa planta no va a crecer. ¿Por qué? Porque la sombra de la planta más grande la ahoga, la mata. No entra luz para que esa planta pueda germinar. Y se me viene aquí algo de que dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que si la palabra dada no tiene la luz necesaria, ¿no es cierto?, no puede crecer, no puede germinar. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. ¿Qué puede ser esto? Los intereses y las preocupaciones. Personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Puede ser las riquezas. Personas interesadas por enriquecerse buscando el entretenimiento y placer. Notemos que Jesús se refiere a ellas como el engaño de las riquezas, lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegan a cumplir su promesa. El deseo de otras cosas, gente inquieta, yendo siempre de un lado para otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio como para echar raíces, sin rumbo fijo, de una experiencia a otra. Mientras que el sol secó rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales. Los espinos ahogan lentamente la espiga. En el último caso, encontramos, dice, un terreno bien preparado. Sí, la buena tierra, como dice Marcos 4:8, la buena tierra, ¿no es cierto? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces nosotros aquí podemos, hacernos una autoanálisis para darnos cuenta qué tierra somos para el Señor, qué tierra somos, en qué tierra está germinando la semilla, la palabra que el Señor nos está cada día enseñando. Estoy hablando de la tierra, ¿cierto? Tierra que puede dar buen fruto. Un terreno bien preparado. Y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente. Bien que con diferencia de rendimiento, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso dice en Marcos 4:8. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocerla y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto, miren ustedes, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22. ¿No es cierto? El fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de Gálatas, ¿no es cierto? Estamos hablando del amor, estamos hablando, si nosotros hemos recibido en buena tierra esta semilla, entonces debemos producir eso. Pero esto no es de la noche a la mañana. Recuerden que la planta
es algo que tiene un tiempo para madurar, para crecer y producir fruto. De la noche a la mañana no nos podemos volver amorosos como Dios quiere que seamos. Por eso es necesario ir creciendo en el conocimiento de la palabra y en esa relación que debemos tener con Dios. Porque si no hay esa relación, si no nosotros cada día, ¿no es cierto?, cuidamos nuestra tierra para dar buen fruto, no podemos conquistar el fruto del Espíritu, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, miren ustedes todas estas circunstancias. ¿Qué cosa de pronto analizando hemos logrado hasta aquí? Quizás nos podemos haber vuelto un poco más amorosos, ¿no? Quizás nos volvemos más pacientes, ¿ya? O todavía de pronto nos falta paciencia, nos falta mansedumbre. Cada uno de nosotros podemos contestarnos a esa pregunta. Pero como lo digo, esto es un proceso y depende, ¿no es cierto?, de cómo nosotros vayamos cuidando nuestra tierra. Recuerden ustedes que el agricultor, para que la fruta o para que el árbol dé buena fruta, tiene que cuidar la tierra, la plantita tiene que cuidarla, que esté cada día libre de malezas. La está desherbando, le está quitando lo que le va a hacer daño, lo que no le conviene. La está regando con agua. Y recuerden que Jesús dijo, yo soy, ¿no es cierto?, la fuente de agua viva. Miren ustedes, Él se comparó con el agua, ¿no es cierto? Él se comparó con la luz, ¿ya? Miren ustedes, Cristo es la única fuente que nos puede ayudar a lograr el fruto, a dar buenos frutos, por medio de su Espíritu, ¿no es cierto?, que por medio de su Espíritu podemos lograr ese fruto. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos, el reino de Dios ha de ir adelante conforme a los propósitos de Dios. Nuestro siglo, al igual que el primero, se caracteriza por fracasos, al igual que por éxitos en la obra cristiana. El que haya personas que rechazan nuestros esfuerzos por esparcir el evangelio no debe frustrarnos a tal grado que nos demos por vencidos. No olvidemos que el Señor también pasó por lo mismo. Los enemigos de la palabra. La parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra arraigue en los corazones. Marcos 4:15 dice, Marcos 4:15, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás, miren ustedes, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, de pronto podemos comparar que aquellas personas que están escuchando la palabra y que quieren ser diferentes, de pronto escuchan la palabra y las amistades, ¿no es cierto?, quieren ahogar la palabra y comenzamos de pronto a ceder. Eso significa más o menos lo que Satanás hace con la semilla que fue sembrada en la tierra. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra.
En Marcos 4:17 dice, Marcos 4:17, miren ustedes, pero no tienen raíz en sí, sino que son, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La naturaleza caída del hombre obra en nuestra contra. Una naturaleza caída, claro que sí, obra en nuestra contra. Dijo el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. Yo he comprendido la palabra. ¿Sí? Yo la entiendo la palabra. Pero hay una fuerza poderosa dentro de mí que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Sí? Y eso nos puede estar pasando muchas veces. Que yo conozco la palabra, pero quiero hacer lo bueno, pero de repente termino haciendo lo malo. Y ahí dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta más adelante y dice, Jesucristo, Él me librará. Así que si nosotros queremos librarnos de este cuerpo de muerte, Jesucristo es nuestra esperanza. Ahora tenemos que resaltar, para ir terminando, el fruto del Espíritu, la importancia de este fruto del Espíritu. La manifestación de la vida auténtica se ve en el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir el fruto del Espíritu de Dios, es decir, lo que habíamos visto, ¿no es cierto? En Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu debemos comenzar a producirlo. Si nosotros no estamos produciendo fruto, lamentablemente, no vamos a crecer, vamos a morir. Espiritualmente hablando, vamos a morir. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. En Marcos 7, 15, 20 lo está diciendo. Marcos 7, 15, 20 lo dice. Por sus frutos lo conoceréis. Miren aquí lo que nos recomienda Jesús. Guardaos de los falsos profetas. ¿Sí? Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos. ¿Sí? Pero para usted reconocer algo falso, primeramente tiene que llenarse de la verdad de Dios. Alguien ponía un ejemplo de las cajeras de un banco. Para ellas reconocer de forma, que digo, con el tacto, ya el billete falso, primeramente está familiarizada con el billete verdadero. Entonces, cuando le viene un billete falso, enseguida solamente con el tacto se da cuenta que ese billete no es el bueno. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas. Entonces, para guardarnos de eso, tenemos que llenarnos de la verdad primero. O si no, vamos a ser engañados. Nos van a enseñar doctrinas falsas. Nos van a enseñar doctrina de hombres que no están escritas en la palabra de Dios. Y es por eso que el mundo está sin la salvación. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto. Miren esta palabra y esta exhortación que nos hace Jesús. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso más o menos es una representación del final de los tiempos.
Aquellos que no han llevado buen fruto, dice el Señor, yo los voy a separar, los voy a cortar, les voy a decir, yo no los he conocido. No sé quiénes son ustedes. ¿Recuerdan esa enseñanza, no es cierto? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre, pero no tenían fruto, no tenían un buen corazón. Quizás lo hacían para ser visto por los hombres nada más. Porque Dios escudriña nuestros corazones. Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. A Dios no le podemos engañar. ¿Sí? Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Quizás podemos engañar, como dijo Jesús, a los hombres, pero no a Dios. Aquí entonces dice, terminando, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos os conoceréis. Que Dios nos ayude a poder conquistar el fruto del Espíritu. No es fácil, pero tenemos que, conforme a nuestra relación que tengamos con Dios, podemos lograr esos frutos. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya nueva vida. Esta es la clave para entender la parábola. La meta es dar fruto, puesto que las semillas sembradas entre pedregales y espinos no llegaron a dar fruto. No podemos identificar estos casos como auténticos creyentes. Todos hemos oído de muchas profesiones de salvación que son muy dudosas o claramente falsas. ¿Sí? La parábola nos enseña también que existen diferencias aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Y vamos terminando en el libro de Marcos 4:20, que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, como hoy noche la estamos haciendo, oyendo la palabra, y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Así que, mis queridos hermanos, en esta noche, la invitación de nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros es en que la semilla, en que la palabra que hemos recibido sea esa semilla que germine, crezca y dé mucho fruto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder dar el fruto que Dios quiere.